Estimados estudiantes, un gusto seguir compartiendo con ustedes. Mi nombre es David Yumikinga y seguiremos hablando un poquito más del arte, de cómo estos ismos que conocemos como el dadaísmo, el futurismo, el cubismo, que fueron movimientos exactos en el tiempo donde el arte empezó a expresarse de diferente manera de lo tradicional, de lo que normalmente se iba conociendo. Es por eso que estos dejaron una marca especial en el tiempo y que a la actualidad se sigue estudiando, se sigue viendo cómo estos movimientos rompieron lo tradicional y empezaron a hablar temas nuevos, a expresar nuevas formas de arte. Hoy seguiremos viendo una técnica muy importante, un movimiento, el cual es el dadaísmo. ¿Pero qué es el dadaísmo? El dadaísmo El dadaísmo es el movimiento fundado por Cabaret Voltaire, Zurich, Suiza, en 1916, por un grupo de artistas intelectuales como Hugo Ball, Tristan Tzara, Jean Art y Hans Richards, que fueron los que empezaron este movimiento. La fundación Cabaret Voltaire en 1916 en Zurich, Suiza, fue un lugar donde el dadaísmo nació como un movimiento vanguardia, disruptivo y desafiante. Claro, ¿por qué desafiante? Porque empieza a expresar una forma diferente a lo tradicional, como nosotros conocemos una casa, un árbol, las formas tradicionales que siempre hemos conocido, pero ellos empiezan a romper este esquema, empiezan a manipular este esquema y empiezan a presentar de diferente manera. Alguien muy importante en las figuras son Hugo Ball, Tristan Tzara, Jean Arp y Hans Richter. Ellos son los líderes fundadores del movimiento dadaísta, cada uno con contribuciones distintivas de la nueva forma del arte dadaísta. Algo muy importante es que el dadaísmo se distingue por su rechazo a las convicciones artísticas culturales tradicionales, abrazando antiarte y la irracionalidad. Claro, como les decía, ¿no? El arte, para hacer arte, antes tenía que tener un esquema específico. Si el sol es amarillo, el sol tiene que ser amarillo. Si los árboles son verdes, tienen que ser verdes. Y si el sol es azul, todo tiene que ser azul. No puede haber un cambio. Si existe un cambio, ya no entra en el mundo del arte. Entonces estos artistas dicen, ¿cómo? No puede ser así. Para mí esa percepción está mal. Yo creo que un árbol puede ser rojo, yo creo que un árbol puede ser azul, yo creo que las montañas pueden ser rectangulares, yo creo que las montañas pueden ser moradas, pueden ser rosadas, y empiezan a este rechazo al antiarte, ¿no? Para mí eso no es arte. Yo creo que el arte es esto, y empiezan a cambiar las formas tradicionales artísticas que conocían en ese tiempo. Entonces, tanto culturales como artísticas se empiezan a manipular y empiezan este problema de irracionalidad, donde dicen, no, estos artistas están mal, están locos. El antiarte y el rechazo a las convicciones. Los dadaístas desafiaron las ideas tradicionales sobre el arte, creando obras que evitaban la belleza y la técnica convencional. Como podemos observar en estas técnicas, ya no representa nada tradicional que nosotros podamos entender, porque recuerden que en ese tiempo también se estudiaba el idealismo, ¿no? También los sentidos que tiene que todo se puede todo es perceptible a través de los sentidos. Entonces, estas técnicas empiezan a cambiar esta visión tradicional y de una forma diferente que empieza a molestar a las personas que daban como arte las estructuras específicas. Entonces empieza este cambio, ¿no? Donde el arte empieza a ser más irracional, más absurdo. Y entonces el dadaísmo emplea la irracionalidad, el humor y el absurdo como herramientas para desafiar las normas culturales. Empiezan a burlarse, ¿no? De la cultura, de sus normas. Dicen, no, está mal, eso no es arte. Empiezan a desafiar y establecen un impacto disruptivo en la percepción del arte, porque empiezan a descomponer la realidad, empiezan a desarmar la realidad y crear una nueva realidad artística que el espectador empieza a notar como algo no fastidioso, sino como algo muy
surpicaz que empieza a distorsionar los sentimientos de la persona, porque para mí antes lo bello era aquello que representaba con una realidad que yo pueda ver, pero ahora lo bello empiezan a presentarme que son cosas que no entiendo, cosas que pierden la forma real, entonces empiezan a ver esta molestia, pero a la vez este agrado para esta nueva tendencia. Algo muy importante también es que el dadaísmo emplea técnicas de collage, montaje y combina elementos incongruentes para crear obras de desafío en la realidad y la coherencia tradicional del arte. Claro, porque anteriormente el arte tenía que ser solo con pintura, tenía que ser con escultura, con danza y música, pero llega el dadaísmo y dice, no, yo puedo mezclar estas técnicas. A ver, voy a mezclar el collage para crear nuevas obras de arte que el artista, que el espectador empiece a tomar como algo propio, pero no propio por lo que rompemos con la realidad. Entonces ellos empiezan a quedar como que, qué raro, ¿qué es esto? Pero a la vez es algo nuevo, algo innovador que empieza a hablar, ¿no? Las expresiones artísticas, el dadaísmo se manifestó a través del performance, disruptivas y poesías fonéticas que desafiaban las normas establecidas. Además, las obras dadaístas reflejan una fuerte crítica y política. Claro, recordemos que aquí en esta época está la política como base fundamental, ¿no? Recordemos que en esta época política, pues empezó a crear estas estructuras jerárquicas de política para poder vivir una armonía política. Pero recordemos que eso no se da porque el dadaísmo empieza a manifestar esas ideas que no se dieron y empieza esta crítica a la política y a lo social, ¿no? Como el ser humano se estaba comportando en ese tiempo. Y claro, en ese tiempo criticar la política era debido a muerte, es por eso que tuvo un impacto muy fuerte. El performance dadaísta. Los performance dadaístas eran provocativas y caóticas, desafiando la lógica y la coherencia. Se caracterizaban por su carácter subversivo y la capacidad para perturbar las audiencias tradicionales, porque en un performance eh, estaban acostumbrados a ver lo tradicional, ¿no? Un baile, una expresión de una obra teátrica, entre otras obras, pero empiezan a presentar movimientos bruscos, movimientos que se van de la realidad, empiezan a perder el hilo del performance y empiezan a expresarse de manera tan fuerte que los espectadores dejan de entender. Y ese dejar de entender es la forma de entender el dadaísmo. La forma de no entender, pero al mismo tiempo entiendes que no se debe entender. Entonces, esta capacidad para perturbar la audiencia rompe con lo tradicional, lo contemporáneo, lo moderno, y empieza a presentarse algo más actual. La poesía fonética dadaísta jugaba con los sonidos en lugar del significado, creando un lenguaje incoherente para la expresión. Claro, los sonidos empiezan a ser más bruscos, más fuertes en temas que el sonido debe ir de manera sencilla, de manera suave, empiezan a subir los hertz y empiezan a molestar los sonidos. Entonces, empiezan a romper lo tradicional, lo convencional, también en la poesía. Los representantes destacados del dadaísmo, como podíamos ver, exploran la influencia de los principales representantes del dadaísmo y sus contribuciones revolucionarias en el arte. Tristan Tzara y su influencia teórica. Tristan Tzara fue uno de los fundadores del movimiento dadaísta y destacó por su enfoque teórico disruptivo desafiante de las convenciones artísticas establecidas. Hugo Ball, la contribución poética. Hugo Ball, poeta fundador de Cabaret, Voltaire, aportó una estética dadaísta con su poesía experimental, performance y vanguardia. Recordemos que el poema empieza a tomar este collage, ¿no? Y porque lo tradicional del poema era ser escrito con pluma, con tinta, en hojas, tal vez de papiro o tal vez hojas tradicionales, pero empiezan a crear poesía a través del collage. Entonces, empiezan a forzar a forzar la forma de comprender el arte a las personas y entonces por eso que empieza a haber este rechazo, ¿no? Pero a la vez algo no, innovador, algo nuevo, pues empieza a ser como algo agradable. Marcel Duchamp, los ready-mades, Marcel Duchamp, aunque no se identifica como dadaísta, generó un impacto significativo con sus innovadoras obras de arte ready-made, desafiando nociones convencionales de la creación artística. Marcel Duchamp empieza a criticar todo lo que empieza hacer crítica de lo político, de la percepción actual del arte. Pero muchos dicen que no fue fundador dadaísta, pero él tampoco se identificaba, pero a través de sus obras, a través de estudios, nos dado cuenta que sí fue uno de los que involucraron en este movimiento dadaísta.
Listo. Entonces es la idea central del dadaísmo, ¿no? Empezar a distorsionar la realidad de manera que el espectador empiece a tener una crítica constructiva y a la vez destructiva, porque este nuevo cambio empieza a dar un impacto más fuerte, más de una crítica más grande, empieza a llegar a más personas y es por eso que el arte dadaísta empieza este paso en el arte, ¿no? Uno de los primeros pasos que empieza a establecer el arte para empezar a dar nuevos movimientos, nuevas formas artísticas. Un gusto poder haber compartido con ustedes. Nos veremos la próxima clase.